¿Y si te dijera que las afirmaciones no están mal, pero están incompletas? Has repetido palabras, has dicho yo soy, pero la manifestación rápida no responde a lo que dices, responde a lo que ya sientes como normal. Hoy vamos a hablar de algo muy poderoso, el estado interno que no necesita palabras. Yo soy Rubion, tu guía espiritual. En este video te hablo sobre cómo asumir correctamente desde dentro, desde el estado. Te sugiero que te suscribas para seguir aprendiendo con nosotros los fundamentos multimillonarios. Todas las semanas lanzamos nuevo contenido. Sin más dilación, continuemos. Durante años nos enseñaron que manifestar era repetir. Repetir frases, repetir afirmaciones, repetir ideas positivas. Soy exitoso, soy abundante, soy confiado. Y aunque esas palabras pueden ayudar, no son lo que crea, porque la realidad no responde al lenguaje, responde al estado. Puedes decir yo soy 1000 veces y seguir sintiéndote en carencia. Y mientras haya carencia, la realidad solo puede reflejar distancia. La manifestación rápida no ocurre cuando hablas mejor. Ocurre cuando te mueves internamente al lugar donde eso ya es normal para ti. Un lugar no deseado, no esperado, normal. Ese es el punto que casi nadie entiende. No se trata de decir quiero esto. Se trata de vivir desde la sensación silenciosa de esto ya forma parte de mi mundo. Cuando ese cambio ocurre, algo muy específico pasa. La mente deja de resistirse. El cuerpo se relaja. El diálogo interno se apaga. Y desde ahí la realidad no necesita ser empujada, solo tiene que ponerse al día. Esto no es repetir palabras, es convertirte en la versión de ti para la que eso ya es cotidiano. Y cuando eso ocurre, la manifestación deja de sentirse como esfuerzo y empieza a sentirse como consecuencia. ¿Cómo cultivar el sentimiento asumido? Pasos prácticos. ¿Cómo se cultiva sin fingir y sin convertirlo en una tarea más? La clave está en esto. No se trata de crear una fantasía, sino de habitar una experiencia interna coherente. Inmersión sensorial. El subconsciente no responde a ideas abstractas, responde a experiencias sensoriales. Por eso, cuando imaginas tu realidad deseada, no basta con verla. Hay que vivirla por dentro. No como una escena espectacular, sino como algo cotidiano. ¿Cómo se siente el cuerpo al despertarse ahí? ¿Cómo se mueve el cuerpo durante el día? ¿Qué sonidos serían normales? ¿Qué texturas estarían presentes? No para convencerte, sino para que el cuerpo reconozca ese estado como posible y seguro. Cuando los sentidos participan, la experiencia deja de ser mental y empieza a ser encarnada. El ejercicio de sentirte ya en el destino. Este ejercicio es simple pero profundo. Se hace para cambiar de punto interno. Una vez al día, durante unos minutos, no te preguntes, ¿cómo voy a llegar ahí? Pregúntate, si esto ya estuviera logrado, ¿cómo viviría el resto del día? No qué harías en grande, sino en lo pequeño. ¿Cómo caminarías? ¿Cómo responderías mensajes? ¿Cómo tomarías decisiones simples? Luego suelta el ejercicio y vive el día. No intentes mantener el estado. El objetivo no es sostenerlo, es haberlo tocado. Cada vez que lo tocas se vuelve menos extraño. Y lo que deja de ser extraño empieza a normalizarse. Resonancia emocional. Aquí hay un error muy común.
Muchos creen que el sentimiento asumido es entusiasmo, euforia o alegría intensa. No lo es. Las emociones que crean estabilidad son mucho más sobrias. Seguridad, relajación, confianza tranquila, ausencia de urgencia. Por eso, más importante que sentir más es identificar la emoción central que existiría si el deseo ya estuviera cumplido. No la emoción exagerada, la base. Por ejemplo, no felicidad extrema, sino tranquilidad. No euforia, sino estabilidad. No orgullo, sino naturalidad. Cuando identificas esa emoción base, no la fuerzas. La reconoces cada vez que aparece espontáneamente en tu día y la dejas expandirse. Ahí es donde el sentimiento asumido se vuelve sostenible. Nada de esto funciona si se convierte en vigilancia. No revises si lo estás haciendo bien. No te corrijas constantemente. No intentes sostener el estado todo el día. El sentimiento asumido no se construye por control. Se construye por familiaridad. Y la familiaridad solo aparece cuando hay contacto repetido sin presión. Piensa en Andrés. Andrés, que llevaba años intentando cambiar su situación laboral. Había hecho cursos. Había repetido afirmaciones. Había visualizado escenarios futuros. Pero internamente seguía viviendo como alguien en proceso, siempre preparándose, siempre esperando el momento adecuado, siempre sintiendo que aún no era suficiente. Cuando Andrés empezó a trabajar con el sentimiento asumido, no intentó imaginar el éxito. Empezó a vivir desde la calma de alguien que ya no se siente evaluado por su situación actual. Dejó de justificarse, dejó de explicarse, dejó de tomar decisiones desde la urgencia, y poco a poco, sin forzar nada, empezaron a aparecer oportunidades que antes simplemente no veía. No porque el mundo cambiara mágicamente, sino porque Andrés ya no reaccionaba igual. Otro ejemplo común en la vida de Andrés fue el dinero. Durante mucho tiempo vivía revisando cifras, comparándose, tensionándose con cada gasto. No porque fuera irresponsable, sino porque el dinero se había convertido en una medida constante de quién era. Cuando su estado interno empezó a cambiar, no dejó de ser cuidadoso. Siguió siendo responsable, siguió tomando decisiones conscientes, pero dejó de estar en alerta. El dinero dejó de ser una fuente constante de identidad y pasó a ser un recurso más. Y desde ese nuevo estado las decisiones fueron distintas, más claras, más firmes, menos reactivas. El resultado no fue inmediato, pero fue consistente. No porque el dinero apareciera de golpe, sino porque Andrés ya no se relacionaba con él desde la tensión. Ahora bien, en este proceso aparecen errores frecuentes. El primero es confundir la duda con retroceso. La duda aparece, es normal. El error no es sentir la duda, el error es identificarse con ella. Mantener el sentimiento asumido no significa no dudar nunca. Significa no reorganizar tu vida alrededor de la duda. Mantener el sentimiento asumido no es alcanzar una emoción perfecta. Es sostener una posición interna. Una forma de estar en el mundo que no se negocia cada vez que aparece una sensación incómoda. Y desde ahí la realidad empieza a responder no por magia, sino por coherencia. Otro error habitual es intentar sostener el estado con fuerza, como si hubiera que vigilarlo para que no se pierda. Eso genera tensión. Y la tensión es la señal más clara de que el estado aún no está integrado. El sentimiento asumido
real, no necesita mantenimiento constante. Se mantiene solo cuando deja de ser importante. Y aquí ocurre algo muy interesante. Cuando el estado interno cambia, no solo cambian los resultados, cambian las interacciones. Las conversaciones se vuelven distintas. Las respuestas de los demás cambian. Las oportunidades aparecen en contextos inesperados. No porque los demás sepan algo sobre ti, sino porque tu forma de estar en el mundo es diferente. Ese es el efecto dominó. Un pequeño ajuste interno reorganiza muchas variables externas. El sentimiento asumido no actúa en un solo punto. Actúa como un nuevo centro de gravedad. Desde ahí las decisiones, las acciones y las circunstancias empiezan a alinearse. No por esfuerzo, por coherencia. Y cuando eso ocurre, la manifestación deja de sentirse como un objetivo alcanzado y empieza a sentirse como una consecuencia natural de haber cambiado el lugar desde el que vives. Después de entender todo esto, la pregunta natural es cómo se integra en la vida diaria. No como una práctica más, no como algo que hay que hacer bien, sino como una forma distinta de habitar el día. Y aquí hay algo importante. El sentimiento asumido no se mantiene pensando en él. Se integra cuando empieza a sentirse normal en lo cotidiano. Una de las formas más simples es a través de los sentidos. No imaginando escenas grandiosas, sino prestando atención a cómo se sentiría el cuerpo si aquello que deseas ya fuera parte de tu vida. ¿Cómo te despertarías? ¿Cómo caminarías? ¿Cómo sería tu ritmo? No para convencerte de nada, sino para permitir que el cuerpo reconozca ese estado como posible. Cuando el cuerpo reconoce algo como posible, la mente deja de resistirse. Otra forma natural de integración no es la gratitud como técnica, sino la gratitud como consecuencia. No agradecer porque va a pasar. Agradecer porque ya no estás en lucha, porque algo en tu interior se relajó. Ese gesto interno no atrae nada. Confirma que el estado cambió. Y cuando el estado cambia, la realidad siempre termina ajustándose. Pero quizá lo más importante son los micromomentos. No intentos largos. No estados sostenidos todo el día. Pequeños instantes en los que eliges responder desde el lugar al que quieres vivir. Una decisión tomada sin urgencia. Un mensaje respondido con calma. Un momento en el que no te explicas ni te justificas. Son segundos, pero esos segundos enseñan al sistema algo muy claro. Este estado es seguro. Y lo que es seguro se expande solo. El sentimiento asumido no se construye por intensidad, se construye por familiaridad, por contacto repetido sin presión. Cada pequeño momento vivido desde ahí normaliza un poco más ese estado, y lo que se normaliza deja de necesitar esfuerzo. Por eso no hace falta hacerlo perfecto, no hace falta sentirlo todo el día, no hace falta sostenerlo a pulso, no hace falta corregirte constantemente. El sentimiento asumido no se impone, se integra. Y cuando se integra, ya no es algo que practicas. Es el lugar desde el que vives. Por eso la manifestación rápida no tiene que ver con velocidad. Tiene que ver con ausencia de contradicción. Cuando ya no dices una cosa, pero vives otra. Cuando ya no deseas desde la carencia, pero actúas desde la normalidad. Ahí la realidad empieza a ajustarse. No porque el universo te esté observando, sino porque ya no hay fricción entre tu estado interno y tu experiencia externa. Al principio, los cambios suelen ser pequeños. Detalles, coincidencias, situaciones que se acomodan sin esfuerzo. Nada que impresione a otros.
pero suficiente para que tú lo notes. Ese es el efecto bola de nieve. Un pequeño ajuste interno genera un pequeño cambio externo. Ese cambio refuerza el estado. El estado se vuelve más estable. Y desde ahí los movimientos empiezan a ser mayores. No porque estés pidiendo más, sino porque ya no estás resistiendo. Aquí es importante entender tu papel. No eres alguien esperando resultados. Eres un creador consciente. Pero crear no significa controlar. Tu trabajo no es decidir cómo va a ocurrir. Tu trabajo es sostener el estado desde el que eso puede ocurrir. Cuando intentas controlar el cómo, vuelves a la mente. Vuelves a la duda. Vuelves a la tensión. Y la tensión ralentiza todo. Confiar el proceso no es pasividad. Es dejar de interferir. Es permitir que la inteligencia que ya organiza tu vida haga su trabajo, sin que tengas que supervisarla. Cuando sueltas el cómo, el estado se mantiene limpio. Y cuando el estado se mantiene limpio, la manifestación se vuelve natural. Por eso, muchas veces, los resultados llegan cuando ya no los estás esperando con ansiedad. No porque te hayas rendido, sino porque dejaste de emitir el mensaje interno de falta. La realidad no reacciona al deseo intenso, reacciona a la convicción tranquila. Y cuando esa convicción se estabiliza, el cambio externo no se siente como un logro épico. Se siente como algo lógico, como algo que encaja, como algo que, de alguna manera, ya sabías que iba a ocurrir. Eso es la manifestación acelerada. No porque fueras más rápido, sino porque dejaste de ir en contra. Y desde ahí la realidad no tiene que ser forzada, solo tiene que responder. Gracias por llegar hasta el final del vídeo. Yo soy Rubion y tú ya eres.